Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez me apetece hablar de... Hace pocos meses tuve el gusto de que, gracias a un amigo en común, Luis Villos, tuvo la gran idea y bonita idea de juntar ambos grupos, Misterios Dagian por nuestra parte y de el grupo EPO Consuegra, de una nueva y posible bonita amistad en un futuro, la verdad, con Nuria Moreno, que es del grupo EPO Consuegra, junto con todas sus compañeras, que la verdad es que fue una noche muy bonita. Tuvo que ser corta, pero por motivos, pero fue bonita. El amigo Luis Villos, pues tuve la gran idea de que, igual que este grupo se considera en que su mayoría de componentes son sensitivas, pues nosotros, al ser experimentadores, amantes de la parapsicología, parapsicobiofísica, pues entonces la bonita iniciativa que tuvo es de, como les caemos bien ambos grupos, pues decidió intentar hacer un grupillo a tres, a Nuria, a un servidor y él, y proponer pues que nos vayamos un día al castillo de Consuegra, que con permiso de investigación de EPO Consuegra vaya por delante, y nosotros aceptamos esa invitación. Nuria, de cara a sus compañeras, nos abrieron las puertas y pudimos acceder al castillo de allí, de esa población toledana. Estuvimos en diversas estancias, nos lo enseñaron, un enclave maravilloso, precioso. Yo recomiendo que vaya cualquier persona allí cuando se pueda, cuando acabe este dichoso coronavirus, COVID-19, y que vaya a visitarlo, porque es un enclave más que interesante, y además de a nivel parapsicológico, a lo que me baso es que a cualquiera que le guste la historia recomiendo este castillo de Consuegra 100%. Allí va a ser posiblemente una primera de tantas, puesto que sí se sentíamos sensaciones los que no somos sensitivos, y las que son sensitivas, pues hubo momentos que en una simple puerta en la parte más alta del castillo, en el patio interior, pues se puso una persona a indicar a una puerta, se quedó parada como perpleja de que estaba viendo una entidad. Un compañero se puso en plan videocámara a grabar. Yo empecé a hacerle preguntas, ¿qué es lo que ves? ¿Qué etc? Y vino otra compañera y empezó pues a contar prácticamente la misma experiencia que estaba viviendo la primera persona que lo estaba diciendo, lo que veía y sentía. Ya se hizo ahí un grupillo, porque para mi gusto fue bastante elevado el número de personas que éramos. No podemos quejarnos, no nos consideramos unos sinvergüenzas, puesto que nos han abierto las puertas, pero fue un poquillo locura, como soy, si no lo digo no soy yo. Pero bueno, a la hora de intentar hacer una sesión parafónica, ya cuando nos relajamos e intentamos empezar, se nos hicieron unas cuantas orillas, pero cuando llegamos ya al punto, pues, ¿cómo decirlo? Todos y todas supimos cómo hacerlo, cómo estar en el sitio, silencio absoluto, pero que si a uno le suenan las tripas, como es lógico, el otro movimiento de chaqueta, el otro tal, cuando en vez de ser 3 y 3 por ambos grupos, por decir un ejemplo, y ser 6 personas, se te juntan 15 personas, momentos de 20, vamos a intentar separar los grupos, vale, pero al final uno quiere estar en un punto, otro en otro, pero al final se juntan todos. Pues fue un poquillo locura, vuelvo a repetir, pero aunque se quisiera mantener ese silencio absoluto, era un poquito difícil, pero no por los presentes, sino por cosas naturales, quiero decir. Pero cuando ya estamos empezando en materia, un amigo nuestro se puso enfermo, pero enfermo no, lo siguiente. Y otro compañero se tenía que ir por motivos de trabajo, y nos quedamos 2 personas de Misterios Dagian, el mismo Luis y un servidor, que estábamos disponibles, pero ya
la cosa ya era un poquito, estaba en pleno declive. Así que nada, dimos a Nuria, en nombre de todos, igual que a todas las presentes personas allí, las gracias de corazón. Pudimos hacer 2 grabaciones nada más, porque repetimos, ya saber que estaba un amigo que no podía con su alma, no podía mantenerse de pie, quieras que no, somos humanos y a todos se nos pegó un poquito esas sensaciones, y decidimos optar por parte de Misterios Dagian el marcharnos, y lo que hemos dicho, esperamos y deseamos que este país se estabilice y de nuevo volver a contactar con Nuria, y en esta ocasión, igual que nos abrieron las puertas, les abriremos las puertas nosotros para otro cualquier enclave que tengamos permiso de investigación o que tengamos acceso sin ningún tipo de peligro. Y adelante, a continuar conociendo a maravillosas personas, como fue en este caso. Agradecimientos desde aquí a Grupo EPO Consuegra, muy buenas personas, sabiendo estar cada uno, mucho respeto, sonrisas las que salieron naturales, y de verdad, ojalá sean todos los grupos así de personas limpias, que es para mí, o sea, no estoy hablando de sensitividad, lo que sintieron los videntes, los sensitivos, simplemente quiero hablar así, de que me hicieron sentir en esa larga y corta noche a la vez, me hicieron sentir a gusto. Así que otra compañera empezó a contarnos, ahora que me acuerdo, en una sala, experiencias vividas en primera persona muy personales, en las cuales no se me ocurriría en la vida mencionar, y de verdad me quedo con que fueron unas bellas personas, sinceramente. Así que bueno, sin más, vamos a pasar a la analización de Misterios Dagian. Va a contárnoslo, como siempre, nuestro gran amigo y miembro de Misterios Dagian, Juan Manuel Guedeja, y lo que haya salido de resultados aquí los presentamos. Son solamente 2 grabaciones, las posibles que se hicieron, y mucho audio, pero a la hora de intentar interactuar con el fenómeno de la forma que nosotros lo hacemos, solamente se pudo 2 grabaciones y ya está. Es lo que toca, pues lo que haya es lo que hay. Así que esto es lo que os presentamos. Saludos. Buenas noches, amigos del misterio. A pesar de haber sido solo 2 grabaciones las que se hicieron aquella noche, lo cierto es que hubo una gran cantidad de incursiones. Vamos con las más representativas. Justo al dar comienzo la prueba de sonido, se cuela una voz masculina que parece intimidarnos diciéndonos «Matarife», quizá a modo de denuncia del pasado, y a la que le sigue en segundo plano nuevamente la palabra «Matarifes» como un eco. 1, grabando. Tras presentarse una de las compañeras, se cuela raudo y claro un insulto en forma de cabrón. Alicia. Cuando el compañero despide la presentación y dice que no se les puede ver por el momento a estas entidades, se escucha un claro «con permiso» de una voz masculina. No os podemos escuchar ni ver por el momento. Cuando se dice que se va a comenzar la experimentación, se cuela una voz retadora masculina de anciano que nos dice «fue aquí». Y vamos a empezar. En un momento dado, se nos invita a marchar fuera de ese lugar, con un «fuera de aquí». Curiosa incursión en la que, tras escucharse un inicial insulto, otra voz, al instante que parece femenina, le responde con otra ofensa en forma de gilipollas. Oiremos, por tanto, un inicial cabrón, seguido de un repetido gilipollas.
Y para terminar, puesto que no tenemos más tiempo, una psicofonía también curiosa por absorción, que tras modularse el sonido de una chaqueta, que es advertido, queremos escuchar Señor, ¿os vais? Un saludo. Buenas noches. Movimiento de chaqueta. Os deseo una feliz semana y nos escuchamos dentro de 7 días. Así que sin más, saludos y buenas noches.